Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Shoftim, porción número 48 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción la vamos a ver, porción Shoftim, jueces, va a estar desde Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. ¿Y de qué va a hablar esta porción? Esta porción va a hablar del nombramiento de los jueces, de las leyes específicas de los reyes, sacerdotes, de los testigos, de los profetas, de las leyes de las ciudades de refugio, porque también va a hablar con respecto a qué hacer cuando hay un homicidio, y precisamente también por eso habla de los jueces y de las ciudades de refugio. Al final va a hablar de un caso especial donde no existen testigos de un homicidio o simplemente porque encontraron una persona, hallaron una persona muerta y qué debían hacer en este caso los sacerdotes y los jueces que protegían esa ciudad o el que estuviera más cerca si estaba en medio de ciudades, que es el caso específico que nombra la Torá. Y me gustaría empezar con un paréntesis. Recordemos que el mes de Elul también significa Ani Ledodi, Bedodili, que es yo soy para mi amado es para mí. También es conocido como el mes de las puertas, de Yesod, porque debemos cuidar que ingresa a nuestra vida. Y es también el tiempo en que Moisés está nuevamente en el monte, trayendo las segundas tablas, renovando el pacto, y durante este tiempo va a llegar al día 10 del siguiente mes, día de Yom Kippur, cuando va a recibir al pueblo nuevamente, ya no en una fiesta con el becerro de oro, sino que van a esperar a Moisés con ropajes blancos, y por eso Yom Kippur es de blanco, está en otra actitud, es un pueblo santo. Y estas leyes que siempre se leen en el mes de Elul va a simbolizar también qué dejamos entrar a nuestra vida. Y los que me conocen saben que recomiendo mucho una porción que está al final de esta porción, una oración, cuando cambiamos de vivienda, cuando compramos un terreno, hacer siempre esta oración para que nada de lo que sucedió en ese lugar nos impacte negativamente. Y esto también funciona en muchos niveles, y es qué permitimos que ingrese a nuestra vida y qué permitimos que nos afecte. Entonces, al final de la porción, lo que habla es de una persona que hayan muerta en medio de dos ciudades, miran a qué ciudad está más cerca, van las personas encargadas de la ciudad más cercana y hacen lo siguiente. Si lo podemos leer en el capítulo 21, lo voy a leer directamente del texto, solamente los últimos 4 versos de esta porción, donde está escrito esto. Y dice: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Y es justamente esto lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué permitimos entrar? Y acá hay una ley universal que debemos entender que está en la Torá, y es qué permitimos que ingrese. Aquí el perdón es porque no lo vimos y tampoco participamos, no hicimos nada con nuestros sentidos, ni tampoco fuimos cómplices al verlo. Y eso me lleva a lo que son los testigos. Para que un testigo sea fiel, un testigo bueno, un testigo que podía servir en un caso, era un testigo que había visto y que había intentado intervenir para que la otra persona no pecara. Ya vamos a verlo de esta forma. Entonces, si tienes algo en tu casa, quisieras hacer una oración especial por el lugar donde vives, esta es una muy buena oración para entender que nada de lo que pasó antes, de las consecuencias y paquetes negativos de energía que hubieran dejado otras personas en ese lugar, te puedan afectar a ti. Es pedir perdón por la sangre que se derramó. Sin embargo, nosotros no lo vimos ni tampoco participamos, para no tener consecuencia y ser realmente libres de la consecuencia del derramamiento de sangre o de cualquier consecuencia, porque no conocemos qué actos hicieron en el lugar en donde vivimos. Normalmente cuando vivimos en renta o compramos nuevos terrenos,
no conocemos esto. Así que vamos a ver cómo son los jueces, ya que toda esta situación es muy legal, esta Parashat Shoftim de jueces, y por eso esta porción va a empezar hablando de los jueces. Los jueces debían tener toda una norma. Acá específicamente habla de que los jueces no podían recibir sobornos y da una guía específica donde dice, la justicia seguirás. Porque todas las personas que dirigen una comunidad, que dirigen un país, cualquier persona que tenga un lugar privilegiado de dirección, debe, uno, tener un testimonio de vida correcto y dos, no tomar ninguna decisión bajo ninguna presión, ya sea un soborno que ciega totalmente la opinión de esta persona o cualquier otra conducta que pueda cegarlo. Consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas en el momento de tomar una decisión, ese tipo de cosas que pueden turbar la decisión de un juez y que está allí para poder tomar una decisión que va a impactar a muchos. Entonces, aquí en estas leyes habla específicamente del soborno, si lo vemos al final del capítulo 16, y va a hablar también en el capítulo 17 de un tema de idolatría. Dice que si encuentran a un hombre o a una mujer que esté adorando al sol, la luna, cosas que están prohibidas delante de Dios, porque no se puede adorar lo creado más que al creador. Entonces, el que haga idolatría, el que haga esta desviación, iba a ser apedreado. Pero aquí también podemos ver qué sucede con el tema de los testigos, adicional. Pero aquí hay dos cosas especiales. Lo primero es el testigo. El testigo tenía que haber visto y tenía que haber intervenido para que no pecara a la otra persona, para considerarse un testigo justo. Entonces, cuando enlazamos esto en lo que dice el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, cuando el Mesías dice, lance la primera piedra, el que esté libre de pecado, es precisamente porque tenía que haber un testigo justo, porque son primero los testigos los que lanzan la primera piedra. Entonces, ninguno de los que estaba allí iba a admitir que estaba y ninguno impidió que pecaran en ese caso, aunque sabemos que el delito no era idolatría, pero está dentro, digamos, del mismo marco. El testigo tiene que afrontar el porqué de esa acusación y por eso el tema de Israel en cuanto a este ejercicio de la pena capital, realmente se decía que si en un Sanedrín o en una junta de jueces, si durante 1000 años había algún proceso de homicidio era porque ellos no estaban haciendo bien su trabajo. Recordemos que cuál es la función de un sacerdote. Tal es el pueblo como es el sacerdote. Entonces, si ellos ejercen algo pedagógico, de que las personas cumplen las normas, de que no van a llegar a cometer delitos de pena capital, pues no necesitaban llegar a este punto de matarlos. Sin embargo, habían otros tipos de motivos, está el vengador de la sangre, está otros tipos por temas de homicidios y demás, y es precisamente por eso que si nosotros nos consideramos una nación santa de reyes y sacerdotes, debemos tener en cuenta la ley de los reyes. Y la ley de los reyes nos dice acá que el rey debía hacerse una copia de la Torá. Entonces, ¿qué debía hacer el rey? Conocer la Torá. ¿Para qué? Para poder tener la sabiduría, conocer cómo funcionan todas las mecánicas y así mismo poder ejercer. Sabemos que Israel estuvo muchísimo tiempo sin reyes, toda la época de jueces, la conquista, hasta llegar al rey Saúl. Sin embargo, ya en la Torá estaba escrito una norma específica para cuando el pueblo decidiera pedir reyes. Y es que el rey tenía que conocer la Torá y escribir una copia. De hecho, es un muy buen ejercicio de que podamos escribir o hacernos una copia para certificar de que tenemos este conocimiento, por lo menos, de estos primeros 5 libros, de la copia de esto que han guardado los Kohanim desde miles de años, que las copias que vemos en Qumran, en los rollos del Mar Muerto, vemos que las copias han sido fieles y que a hoy podemos tener
rollos de Torá, exactamente como los que se encontraban en las cuevas de Qumran, que son de primer siglo. Adicional a esto, pues ¿qué podemos ver acá? Que todas las leyes de esta porción nos dan el cuidado a las personas. Una persona puede haber cometido un homicidio no doloso, solamente fue un accidente, y dice que se guardaban 3 ciudades específicas para que estas personas llegaran allí y no tuvieran pena capital, porque los familiares podían perseguirlos para vengarse y poder matar a esta persona que había matado a un familiar. Eso se conoce como el vengador de la sangre. Y habían ciudades de refugio. Entonces, la Torá también tenía sitios, ciudades que eran cuidadas por los Cohen, por los sacerdotes, para que aquel que había cometido algún tipo de falta pudiera llegar a esa ciudad, que fuera como su cárcel, pero era una ciudad donde él podía vivir, trabajar, ser productivo y podía aprender directamente de las personas dirigentes que eran, en este caso, los Cohen, que le podían enseñar Torah, que podían rectificar su camino, que podían hacer una transformación en la persona. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es, cuidemos lo que entra por nuestros ojos, cuidemos de ver el pecado y no actuar, cuidemos de derramar sangre, de hacer actos que estén en contra de la Torá, cuidémonos de no conocer el libro de la Torá y sobre todo de qué permitimos que nos afecte a nuestra vida. Si vemos que algo que nos está afectando no es una consecuencia de algo que nosotros hemos hecho, no aceptemos esas consecuencias. Librémonos de esa consecuencia. Pidámosle al Eterno decir, realmente esta consecuencia no me corresponde, no es mi corrección, quítala. Pero si sí es una consecuencia por algo que has hecho, pide de igual manera que el Eterno limpie, así como lo hacía en este tiempo a través de estos rituales, a través en este momento del Mashiach, de la conciencia del Mashiach Yeshua, y pedir que sea perdonado y que las consecuencias que está viviendo tu vida no sean más. Entonces, has pecado, el Señor dice que el testigo lance la primera piedra, posiblemente el testigo no es un testigo justo, así que no te van a apedrear, pero el Mesías dice, vete y no peques más. Entonces, sí pueden haber consecuencias, pero tenemos juez para con el Padre, que es el mismo Mesías, que ha reconciliado a la humanidad con el Padre. Shabbat Shalom a todos.